En este nuevo tema de física vamos a ver todo lo que es el trabajo, los conceptos relacionados, cómo podemos entenderlo, de qué manera se evidencia en la vida real, los cálculos matemáticos, la ecuación para poderlo calcular y algunos ejemplos sencillos de cómo calcular el trabajo en diferentes situaciones. El trabajo se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para poderlo desplazar desde un punto hasta otro. Quiere decir que todo cuerpo al cual se le aplique una fuerza para poderlo mover desde un punto a otro, estamos hablando de lo que es el trabajo. El hecho de levantar una pesa o algún objeto, ya sea una pelota, y levantarlo hasta cierta altura, estamos hablando de trabajo, ya que estamos desplazando ese cuerpo de un punto a otro. O el de utilizar una grúa o alguna máquina que sea capaz de levantar grandes cantidades de masa, también hablamos de trabajo, ya que estamos desplazando ese cuerpo que se encontraba desde un punto hasta otro. También el hecho de empujar un carrito que esté cargado cuando vas a hacer tus compras o simplemente empujándolo, estamos hablando también de la acción del trabajo, ya que desplazamos ese desde un punto a otro. Se trata de una magnitud escalar que está representada por el símbolo W, que es de work en inglés, expresada en unidades de energía, es decir, en julios, según el sistema internacional. Hay que tener en cuenta también que un julio es igual a newton por metro. El trabajo, para que se produzca, debe haber una fuerza aplicada, un desplazamiento que es producto de su accionar, y la fuerza debe tener una componente a lo largo de dicho desplazamiento. Para poder calcular el trabajo utilizamos una fórmula que también puede depender de la dirección y la fuerza que forman un ángulo. Para calcular el trabajo tenemos W igual a F por D, donde W es el trabajo realizado por la fuerza. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio, representado con la letra J. F, que es la fuerza, vendría siendo una constante. Su unidad de medida en el sistema internacional es el newton, representado con la letra N, y la distancia, representada con la letra D, que es el recorrido que realiza ese cuerpo al aplicarle esa fuerza, y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Cuando hablamos de que vamos a calcular ese trabajo, cuando se forma un ángulo entre la dirección y la fuerza, agregamos otra variable más que es coseno de teta, donde ese ángulo que forman las fuerzas y el desplazamiento que está experimentando el cuerpo. El signo del trabajo también depende de la dirección de la fuerza y el desplazamiento, y podemos distinguir los siguientes casos. Primero, cuando tenemos una fuerza que forma un ángulo menor a 90 grados con respecto a la dirección del movimiento. Cuando ocurre esto, estamos hablando de que el trabajo es positivo. En el caso de que la fuerza y la dirección del movimiento sea igual a 90 grados, estamos hablando de un trabajo que es nulo, igual a cero, debido a que coseno de 90 grados es igual a cero. Y si hablamos de que la fuerza y esa dirección del desplazamiento forman un ángulo mayor a 90 grados, hablamos de que el trabajo es negativo. Ahora vamos a ver unos ejercicios donde podemos evidenciar estos cálculos. Un cuerpo se desplaza 5 metros al actuar sobre él una fuerza de 25 newtons. Calcula el trabajo realizando en los siguientes casos. A. Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. B. Cuando la fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección y sentido contrario. C. Cuando la fuerza y desplazamiento son perpendiculares. Y D. Cuando la fuerza y desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Vamos a resolver el primero, el A, cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Tenemos un cuerpo al cual aplicamos una fuerza y una dirección que van a ir en el mismo sentido, por lo tanto no están formando ningún ángulo. Y para calcular el trabajo en este caso, tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por coseno del ángulo, donde la fuerza es la que nos entregan en el ejercicio de 25 newtons, el desplazamiento también de 5 metros
y coseno del ángulo, pero como entre la fuerza y el desplazamiento no hay ningún ángulo, por lo tanto sería igual a 0. Al evaluar coseno de 0, que es igual a 1, y poder resolver esta operación de 25 newtons por 5 metros por 1, sería igual a 125, y en cuanto a las unidades, como estamos multiplicando newton por metro, eso es lo mismo que decir un julio, que es la unidad de energía. Por lo tanto, el trabajo realizado por ese cuerpo, por esa fuerza, es de 125 julios. En el caso B nos dicen la fuerza y el desplazamiento que tienen la misma dirección pero sentido contrario. Es decir, el desplazamiento iría en una dirección y la fuerza iría en otra dirección, pero sentidos contrarios. Hay que tener en cuenta que trabajamos la misma fuerza y la misma distancia de desplazamiento, pero el ángulo corresponde al ángulo que forman estos dos vectores, que es un ángulo de 180 grados. Al evaluar entonces coseno de 180 grados, tenemos que es igual a menos 1, y al realizar este cálculo de 25 por 5 por menos 1, nos da que el trabajo es igual a menos 125, y es negativo debido a que si el ángulo es mayor a 90 grados, el trabajo es negativo, y matemáticamente ahora lo podemos evidenciar. Vamos ahora con el C. Cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, quiere decir que forman un ángulo de 90 grados. En este caso, al reemplazar el ángulo de 90 grados, que sería el ángulo que forman el desplazamiento y la fuerza, tendríamos que al evaluar coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, al multiplicar estos tres valores sería igual a 0. Estamos hablando de que el trabajo es nulo, ya que es igual a 0. Y por último, cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Tenemos el desplazamiento y una fuerza que forman un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, al reemplazar coseno del ángulo, sería el de 60 grados. Al evaluar coseno de 60, obtenemos que coseno de 60 es igual a 0,5. Y al realizar la multiplicación de 25 por 5 por 0,5, va a ser igual a 62,5 en las unidades de julio, que es la unidad de energía. Y aquí podemos evidenciar que cuando el ángulo es menor de 90 grados, el trabajo es positivo. Veamos ahora este ejercicio. Suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newtons a una caja cargada de libros, calcula A, el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros en sentido horizontal, y B, el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 julios. Vamos a resolver primero el punto A. La situación es la siguiente: tenemos un cuerpo al cual se le aplica una fuerza de 100 newtons y que al aplicarle esa fuerza de 100 newtons se va a mover a una distancia de 5 metros. Y nos piden entonces que calculemos cuál fue el trabajo que se pudo aplicar, que se ejerció sobre esa caja. Hay que tener en cuenta que la fuerza y el movimiento son horizontales, por lo tanto no hay ningún ángulo. El ángulo corresponde a 0. Tendríamos que W es igual a la fuerza por la distancia del desplazamiento. La fuerza, que es de 100 newtons, y el desplazamiento, que es de 5 metros. Y al multiplicar estos dos valores de 100 newtons por 5 metros, tenemos 100 por 5, que es igual a 500, en la unidad de julios, que es lo que corresponde a la multiplicación de newtons por metro. Y el punto B nos dice el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 julios. Tenemos la fuerza, que es de 100 newtons, la distancia, que siguen siendo de 5 metros, y el trabajo nos los entregan ahora de 250 julios, pero nos pide que calculemos el ángulo que forma la fuerza con la distancia. Hay que tener en cuenta que el trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia por coseno del ángulo. La fuerza y la distancia la debemos despejar, por lo tanto si está multiplicando pasarían a dividir al trabajo.
nos quedaría que el trabajo sobre la fuerza por el desplazamiento es igual a coseno del ángulo. Ahora podemos reemplazar los valores. Tenemos 250 julios sobre la fuerza, que es de 100 newtons, por el desplazamiento de 5 metros, igual a coseno del ángulo. Al evaluar 100 por 5 tenemos que nos da 500 julios, ya que estamos multiplicando newtons por metro, igual a coseno del ángulo. Y al dividir 250 entre 500 nos queda 0,5. Y como las unidades de julio y julio se están dividiendo, se cancelan. Y nos queda 0,5 igual a coseno de teta. Ahora debemos despejar la función coseno para dejar el ángulo solo y así poderlo calcular. Esta función de coseno al despejarla pasaría al otro lado como coseno a la menos 1 o arcoseno. Y arcoseno de 0,5 o coseno de la menos 1 de 0,5 sería igual al ángulo. Y al evaluar esto tendríamos que coseno a la menos 1 de 0,5 es igual a 60 grados, que es el ángulo que forman el desplazamiento con la fuerza aplicada sobre esa caja. Y este último ejercicio, un objeto cuyo peso es de 200 newtons se desplaza 1,5 metros sobre una superficie horizontal hasta detenerse. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es 0,1. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La situación es la siguiente, tenemos un bloque que está sobre una superficie, tenemos entonces la primera fuerza que es el peso, que es la que nos entregan en el ejercicio de 200 newtons. Este bloque se mueve a una distancia de 1,5 metros, ya tenemos entonces el desplazamiento. Y nos piden que calculemos ahora cuál sería el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que nos dicen que tiene un coeficiente de fricción de 0,1. Vamos a determinar ahora cuál es el trabajo realizado por esa fuerza de rozamiento. Hay primero que calcular la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. La fuerza normal, que sería la que está contraria al peso en el caso del ejercicio. Tenemos entonces, si el peso es de 200 newtons, entonces la fuerza normal también sería de 200 newtons, multiplicado por el coeficiente de fricción de 0,1. Y al multiplicar 0,1 por 200, nos queda que es igual a 20 newtons. Ahora, vamos a calcular el trabajo con la fuerza de rozamiento. Tenemos la fuerza por el desplazamiento por coseno del ángulo. Hay que tener en cuenta que nos piden ese trabajo con la fuerza de rozamiento, por lo tanto la fuerza que vamos a utilizar es la de 20 newtons, que es la fuerza de fricción, por el desplazamiento de 1,5 metros que nos entrega el ejercicio, por coseno del ángulo. El ángulo es el que sacamos entre lo que forma el desplazamiento y la fuerza de rozamiento, que es de 180 grados. Y ahora, al evaluar estos valores de coseno de 180 grados, obtenemos que es igual a menos 1. Y al realizar este cálculo de 20 newtons por 1,5 metros por menos 1, nos queda que el trabajo sería igual a menos 30. Y como estamos multiplicando newtons por metro, nos quedaría en unidades de julios. Lo que quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en este caso es de menos 30 julios. Vemos que es negativo debido a que el ángulo es mayor a 90 grados. Y así de esta forma es como podemos utilizar la ecuación del trabajo y cómo podemos determinar el trabajo si es positivo o es negativo en una situación depende a su desplazamiento y la dirección de su fuerza. Espero que esta explicación te haya servido.